Capítulo 13. Procedimientos para establecer el programa Mamá Canguro. Bueno, el programa Mamá Canguro es un programa creado en Colombia por el doctor Edgar Rey Sanabria en respuesta a la falta de incubadoras que había en ese entonces en su hospital. Él descubrió que el contacto piel a piel de la mamá con el bebé hacía o suplía las funciones de la incubadora. Poco a poco esta técnica se fue haciendo mundial hasta el momento en el cual es aprobado como una técnica que se le puede otorgar de tratamiento para los bebés. La siguiente. ¿A quiénes podemos ingresar al programa de Mamá Canguro? Bueno, tenemos a dos tipos de bebitos. Al bebito prematuro, que es el que vamos a definir como cualquier recién nacido con menos de 38 semanas de gestación y con bajo peso al nacer, y también podemos integrar a los recién nacidos desnutridos en útero, que son los neonatos que, aunque bien son de término, presentan un peso bajo o un retardo en el crecimiento intrauterino. En nuestro hospital, el programa Mamá Canguro está abierto para cualquier neonatito menor de 1,800 de peso, independientemente de la edad gestacional, ya sea de término o prematuro. La siguiente. Bueno, vamos a ver que las principales causas de embarazos complicados son toda la lista que estamos viendo a continuación, de la cual en nuestro hospital debemos de hacer un poquito más de énfasis sobre los embarazos en adolescentes y los embarazos con intervalos cortos, pero no hay que perder de vista también la desnutrición materna, la falta de control prenatal, debido a que en nuestros hospitales tenemos una zona de muchísima marginación. La siguiente. Bueno, los objetivos del programa Mamá Canguro en general es darle un mejor cuidado o algunas acciones que favorezcan la integración de ese recién nacido prematuro que por poco, mediano o mucho tiempo ha estado separado de la mamá por diversas patologías, enfermedad de membrana hialina, enterocolitis, etc. Entonces, uno de los objetivos del programa Mamá Canguro es reintegrar ese bebito que ha estado grave, que actualmente está estable, y poder ofrecer o poder mantener el vínculo de madre e hijo e integrar a ese bebito a la familia. Uno de los principales problemas que presentan la separación prolongada del binomio es que muchas veces las mamás o en la familia en general tienen miedo de tocar o de manejar al bebito. Entonces el programa Mamá Canguro nos ofrece la oportunidad de hacer que esos papás pierdan el miedo a tocar, acariciar y estar en contacto con su bebé. Entonces es una técnica que nos va a mejorar las condiciones de vida de los prematuros, porque al favorecer el apego de los papás o de la mamá sobre todo, el bebito va a empezar a sentirse querido, a sentirse protegido y va a empezar a mejorar. Otro objetivo también nos va a disminuir la morbimortalidad de los recién nacidos de bajo peso o los prematuros, esto por múltiples causas. Al momento de que nosotros favorecemos el vínculo, la madre a través de la piel le transmite inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas le ayudan en su sistema inmunológico, pero también nos favorece la práctica temprana de la lactancia materna, la cual sabemos también le puede transmitir inmunidad humoral e inmunidad por inmunoglobulinas. Y al favorecer el apego, al favorecer la lactancia, al poder favorecer también la estimulación temprana, secundariamente también nos disminuye la estancia hospitalaria. Al disminuir la estancia intrahospitalaria, disminuimos el riesgo de infecciones, por lo cual todos esos objetivos finalmente le van a favorecer al bebito un egreso más sano. La siguiente. Bueno, en esta foto, y hay que recordar que todo el bebito con peso bajo al nacer, independientemente de que sea prematuro o de que sea de término, nada más por el simple hecho de tener bajo peso al nacer, tiene de 20 a 40 veces mayor riesgo de morir. Si sumamos las demás patologías, pues es un bebito en el cual tenemos muchísimo riesgo de fallecer. La siguiente. Ya lo que es dentro del hospital, tenemos que tener en cuenta que la estancia intrahospitalaria son factores de dolor y de estrés a un bebito que
nace grave, que nace prematuro, que requiere cuidados intensivos, pues es un bebito que va a estar expuesto a muchísimo medio hostil. Ventiladores, venopunciones, venodisecciones, tratamientos largos, separación de la mamá, ruidos de las alarmas. Entonces son factores que hace que la exposición a ese medio hostil para el bebito le dificulta que ese cerebrito inmaduro de por sí se reorganice. Al momento de que ese cerebro no se favorece la organización, entonces nos predispone también a retraso psicomotor. Hay que recordar nada más unos de los factores de riesgo que se encuentran presentes en cualquier terapia intensiva neonatal, nada más para que se den una idea de lo que son todos los factores externos que al bebé le pueden afectar. Nada más, la voz tiene entre 50 y 60 decibeles. Si nosotros ponemos un radio con música que no es apta para el prematuro, tenemos unos decibeles entre 45 y 86, dependiendo de la música. Pero vean al final que dice golpear la incubadora. Muchas veces nosotros por señalar o inconscientemente o inadvertidamente estamos golpeando el plástico que recubre la incubadora. Entonces vean que ese es uno de los mayores factores lesivos para el bebé. Son de 130 hasta 140 decibeles. Entonces tener mucho cuidado de que sea un ambiente tranquilo, tratar de que el menor estímulo auditivo, luminoso, para que el bebé esté tranquilo, favorezcamos el sueño profundo y favorezcamos su organización cerebral. La siguiente. Bueno, entonces, ¿qué tratamos de hacer? Que no por ser cuidados intensivos sean cuidados deshumanizados. Entonces, tratamos ahora de que todo lo que nosotros podemos ofrecerle al bebé sea lo más humano posible. La siguiente. Entonces, vamos a hablar un poquito más enfático de lo que es el programa Mamá Canguro, y ahí vamos a tener que hay criterios de inclusión para las bebés, pero sobre todo para las mamás. Y aquí es bien importante que los dos cumplan con esos criterios, porque algo que tenemos que hacer para garantizar el éxito del programa Mamá Canguro es que la mamá acepte. Pero vamos a ver primero los criterios del bebé. Entonces, para que nosotros digamos que un bebito es apto o es candidato al programa Mamá Canguro, debe de cumplir sobre todo los siguientes puntos. Que ya haya superado la patología, es decir, que ya no tenga manejo intensivo, que ya no tenga catéter, que ya no esté con ventilador, que sea un bebito que podamos manejar. Tener una buena coordinación entre la succión y deglución. Aquí a este punto en nuestro hospital, para nosotros ingresar a un programa de mamá canguro, aunque no succionen bien, los ingresamos. De cualquier manera, uno de los objetivos del programa es que se fomente la lactancia materna. Entonces, en nuestro hospital, una vez que el bebito está en la zona que llamamos de transición o antes llamada bajo riesgo, sin problemas y con un peso menor de 800, es candidato. Que tenga una buena condición clínica, aquí lo que hablamos es que no tenga malformaciones incompatibles o que por alguna causa nos vayan a dificultar su manejo. En lo que se menciona de haber obtenido una adaptación intrahospitalaria exitosa, se refiere a que todo lo que haya pasado el bebito ya lo haya superado y se encuentre ya sin soluciones. Y aquí, bueno, sí es importante que tengamos laboratorios normales, sobre todo para descartar dos causas de apneas que pueden ser, que son más frecuentes en prematuros, que son la anemia y la sepsis. Entonces, cuando tenemos un bebito sano con un peso menor de 800, en nuestro hospital es candidato al programa. Eso es en cuanto al bebé. Si hablamos de la mamá, que es para nosotros es el criterio de inclusión más importante, porque finalmente es la que va a llevar a cabo el programa, tenemos varios criterios. Cuando nosotros decidimos que una mamá es apta o es candidata para el programa Mamá Canguro, debe de cumplir varias cosas. Uno debe estar sana, es decir, no tiene que tener ninguna enfermedad de infecto contagiosa. Estamos hablando de gripa, varicela, etc.
tener una capacidad física y mental. ¿Por qué? Porque requiere unos cuidados un poquito detalladitos, no grandes, pero sí un poquito más especiales para poder hacerlo. Hablamos de que no tenga adicciones en cuanto a drogas, alcoholismo, etcétera, porque ese mismo estado de adicciones puede poner en riesgo la posición del bebé o puede poner en riesgo incluso el pobre bebé. Entonces, ¿qué hacemos? Ya cuando la mamá le proponemos el programa Mamá Canguro y la mamá muestra motivación, es decir, que sí acepte, sobre todo que sí acepte, y que ponga de su parte para el programa Mamá Canguro, entonces es una mamá apta. Aquí es bien importante también hacer énfasis en que la mamá acepte dar seno materno. Y aquí un poquito de los problemas en nuestro hospital es que, bueno, cuando son estancias muy prolongadas, las mamás por el estrés y por diversos factores empiezan a tener hipogalactia. Entonces lo que nosotros hacemos es apoyar a esas mamitas para, en cuanto a la extracción de leche y la lactancia materna. Y en cuanto empieza a succionar, bueno, pues que sea directamente al seno materno. Y otra consulta muy importante es que la mamá tenga un compromiso para cumplir el control ambulatorio del bebé. Es decir, el objetivo del programa es egresarlos más tempranamente y el programa continuar en casa, tratando de disminuir la estancia intrahospitalaria. Pero si la mamá no va a cumplir con los manejos posteriores, o sea, una mamá que se encuentra muy lejos, entonces hay que valorar muy bien si lo incluimos en el programa o no. La siguiente. Dos criterios importantes también, porque muchas veces nada más nos enfocamos en lo que es la mamá y el bebé, son los criterios familiares. Eso es bien importante, que la mamá cuente con una red de apoyo familiar, en la cual, se menciona que la mamá pueda contar con una o dos personas que la ayuden y que se interesen por apoyar al bebito. Es decir, en el momento en que la mamá se va a bañar, se va a hacer sus necesidades fisiológicas, entonces haya otro adulto que pueda mantener la posición de mamá canguro en lo que la madre regresa. Y sobre todo que acepte asistir a los controles hospitalarios hasta que el programa termine. En cuanto a los criterios institucionales, obviamente debe de haber un reglamento, debe de haber personal capacitado y contar con el material. Entonces, en nuestro hospital tenemos, el año pasado ya se implantó como programa oficial el programa de Mamá Canguro en el servicio de neonatología. Se dio una capacitación al personal de enfermería matutino y vespertino para poder apoyar a las mamitas. Una vez que egresa, que egresa del hospital, los bebitos son vigilados con peso dependiendo del incremento, diario, cada tercer día o 2 veces por semana. La que sigue. Ahora, ¿en qué consiste el programa Mamá Canguro? En dos cosas importantes. En mantener la posición canguro para mantener el contacto piel a piel. Entonces, ¿qué implica la posición canguro? El bebito tiene que estar estrictamente en posición vertical. Tratamos de evitar, o más bien prohibir, la posición horizontal, ya que esa nos puede favorecer que el bebito vomite, regurgite o incluso pueda broncoaspirar. Entonces es bien importante que, comentamos con los papás que el programa se debe de llevar las 24 horas del día, es decir, el bebé no debe de suspender el contacto piel a piel. Tienen que estar en posición de ranita, que es decir, con los bracitos y las piernitas flexionadas y sobre el tórax, ya sea del papá o de la mamá. Cuando es de la mamá, lo que hacemos es que intercambie la mejilla para que pueda amamantar. Esta posición canguro es importante que comentemos con la mamá que es piel a piel completa. Entonces, a la mamá debe de quitarse la ropa interior y el bebito solamente tener pañal, gorro y calcetas. Si es necesario por la temperatura que se le toma al bebé, se puede cubrir también con una frazada. Lo que intentamos con esto es que la piel de la mamá regule la temperatura del bebé. Entonces, como va a ser una posición que tiene que ser las 24 horas del día,
la mamá tiene que acostumbrarse a dormir sentada o de una manera tal que le permita mantener el contacto piel a piel y a ella descansar, pero no debe de sacarse para dormir. Ahorita en el hospital el programa Mamá Canguro se está llevando cuando se encuentra ya en la zona de bajo riesgo, pero hay ciertos estudios que todavía no están oficializados en nuestro hospital de empezar el programa Mamá Canguro o bueno, el contacto piel a piel cuando están cuidados intensivos, sobre todo para transmitir al bebé un poquito de tranquilidad y seguridad. Pero bueno, tiene 3 fases. Aquí vemos cuando el bebito está en cuidados intensivos, cuando ya está en cuidados intermedios, que en nuestro hospital estaría en la zona de transición, y finalmente cuando está en la consulta externa, la que sigue. En la consulta externa, bueno, ¿qué debemos de vigilar en un bebito canguro? Son varias cosas. El aumento del peso diario, que en nuestro hospital el programa o el objetivo de ganancia ponderal es que sea entre 10 a 20 gramos por día. Obviamente también debemos de ver los perímetros cefálicos, el incremento de la talla, sobre todo hacer énfasis en el esquema de vacunación, porque de repente empezamos a llevar su seguimiento y las vacunas nunca se les quieren poner. Entonces hay que recordar que el bebito prematuro debe de iniciar su esquema de vacunación según los días de vida extrauterina. Obviamente también vamos a vigilar el amamantamiento y finalmente también dentro de la vigilancia es llevar un riguroso examen mensual tanto físico como neurológico. En nuestro hospital la doctora Verónica Pérez se encarga de la vigilancia neurológica durante ese primer año de vida y dentro de la vigilancia damos una interconsulta al servicio de audiología y al servicio de oftalmología. Esta casuística es de los autores del Manual Calma, en la cual ellos desde 1998 hasta el 2011, ellos llevan un total de 2.118 pacientes, de los cuales si se fijan, un poquito más de predominio del sexo masculino contra el sexo femenino, pero prácticamente van a la par. Aquí en lo que vemos es el tipo de alimentación. Finalmente, lo que comentábamos de los factores externos del bebito que propiciaron de repente el alejamiento del binomio, pues muchas veces dificultan un poquito la lactancia, pero uno de los objetivos del programa Mamá Canguro es recuperarla. A pesar de eso, si vemos en esa muestra que tuvieron ellos de 2.118 pacientes, el 41% sí fue alimentado con seno materno exclusivo, tenemos una alimentación mixta en el 35% y finalmente un 24% solo recibió fórmula. En cuanto a la duración de la lactancia materna, vemos que casi el 80%, el promedio está entre 6 y 9 meses. Recordemos que la OMS actualmente lo que recomienda es que la lactancia materna sea los 6 meses primeros, exclusivo. Entonces, si se fijan, en el 80% se logró ese objetivo en esta casuística. La siguiente. Aquí lo que observamos es un poquito de factores maternos que de repente pueden lesionar la lactancia materna o favorecer el desapego del programa. Entonces aquí vemos sobre todo lo que comentábamos hace unas diapositivas, que lo más importante es que la mamá esté motivada. Entonces, si ustedes se fijan en lo que es la crisis de angustia materna, la depresión postparto, o de repente que no lo lleno, o que se sienten incapaces de amamantar, es el mayor componente a nivel materno. También obviamente debemos de recordar que en nuestro país ya las madres trabajadoras están en un incremento bastante significativo, entonces recordemos que muchas veces al mes y medio o a los 2 meses la madre tiene que regresar a trabajar. Entonces, bueno, también es algo que no es que sea una excusa, pero sí es algo que encontraron los autores. La siguiente. Entonces ellos encontraron una ganancia ponderal promedio de 23 gramos, muy buena. En nuestro hospital nosotros llevamos entre 10 a 20 gramos, que como
objetivo de ganancia ponderal. Ellos encontraron que casi el 90% de sus pacientes tenían óptimo de crecimiento y desarrollo, y eso es lo que comentábamos, porque cuando se apega, se favorece el apego, se favorece la reorganización cerebral y pues obviamente también el desarrollo. Ellos tuvieron un porcentaje de 3.1% de rehospitalizaciones, y aquí vemos todas las causas. Finalmente también hubo deserciones, que ellos tuvieron 128 deserciones, y una mortalidad de los bebitos del programa Mamá Canguro del 3.5%. Entonces recordemos que la literatura y en general todos los artículos a nivel mundial, los objetivos y lo que quiere el programa Mamá Canguro es que se disminuya el daño neurológico, obviamente que se evite el abandono o el maltrato de estos menores, que se acorte la estancia intrahospitalaria, sobre todo es bien importante que se restablezca el vínculo entre la mamá y el hijo. A nivel de hospital abate costos, mejora la calidad de los bebés y finalmente también a nosotros como personal de salud nos humaniza en el manejo médico, que de repente por la rutina y por las situaciones de trabajo vamos perdiendo esa parte. Entonces el programa Mamá Canguro también nos ayuda a nosotros a volvernos a humanizar. Y finalmente en nuestro hospital la prematurez sigue siendo la primera causa de ingresos hospitalarios, entonces obviamente nosotros tenemos el programa Mamá Canguro como una buena noticia o una buena opción de tratamiento una vez que el bebé superó los problemas serios o graves al nacer. Entonces recordemos que los bebitos, ya se habla de muchas cosas actuales, sobre todo la plasticidad cerebral, las necesidades nutrimentales, que se ha estudiado las necesidades afectivas, etcétera. Entonces todo esto, regresemos a nuestras raíces, el vínculo de mamá e hijo es el más importante. Tenemos que recuperar ese vínculo y el programa Mamá Canguro nos ayuda para eso. La siguiente. Y pues también comentar que el programa de Mamá Canguro no es exclusivo de la mamá. Entonces muchas veces hemos tenido gemelitos en nuestro hospital, y entonces obviamente favorecemos que también el papá entre en el programa de canguro, y muchas veces cuando hay falta del papá, entonces favorecemos también que la abuelita o que las tías o la persona que vaya a apoyar a esa mamá en el cuidado de los bebés canguro entren al programa. Entonces lo que hacemos nosotros es hacer una excepción a la regla, y cuando tenemos un bebito en programa Mamá Canguro que sea gemelo, damos permiso a 2 familiares de pasar. La siguiente. Vean alguna foto de sus pacientes, después les podemos enseñar de los de nosotros. Y ¿cuáles son nuestras conclusiones? Entonces, para que un bebito o un binomio sea candidato al programa Mamá Canguro, traten de que cumplan todos los criterios en cuanto al niño, en cuanto a la mamá y a la institución. Y no se olviden de la red de apoyo familiar. Entonces lo que tenemos que hacer es difundirlo. Ya se empieza a conocer el programa Mamá Canguro en nuestro hospital.